se conocía todo, se estaba todo estudiado. España era un referente en cuanto al exotismo, ¿no? Porque era un país desconocido, donde todavía los usos y costumbres en muchos casos estaban relegados a tradiciones ancestrales. ¿Era cierto ese exotismo y eso era una de las características importantes que hacía llamar a estos viajeros a visitarnos y a conocernos? Sí, sí, efectivamente. Yo creo que el atraso de España, un atraso que por cierto el analfabetismo llegaba hasta casi a un 90% en general en España, y posiblemente la serranía pues mucho mayor. Pues se reflejaba en las costumbres, se reflejaba en los vestidos, se reflejaba en las comidas, se reflejaba yo creo que en todo, y era una de las cosas que venían buscando, y aparte de que, claro, aquí teníamos también un fondo cultural grande con los bailes, con los cantes, incluso con el atraso, la traía, existía una cierta atracción con el atraso nuestro, porque es que unido al atraso venía también el estancamiento en siglos precedentes. Pues nos vamos a ceñir ya al libro en concreto que nos ha traído hoy aquí a este magnífico y espectacular salón del Hotel Reina Victoria. Viajeros del 19 cabalgan por la serranía de Ronda, este magnífico libro con esta magnífica portada también, una de las más bonitas de la colección Alforja, una colección que, bueno, de la que Antonio es uno de sus principales autores, porque recordemos que no solamente Viajeros del 19 cabalgan por la serranía de Ronda es uno de sus títulos, también está Viajeros americanos en la Andalucía del 19, y creo que hay también en proyecto hay un libro muy interesante sobre mujeres viajeras, ¿no, Antonio? Sí, sí, sí. Bien, pues nos vamos a centrar, como decíamos al principio, en este libro, y queríamos preguntarte sobre el subtítulo del libro, El Camino Inglés. ¿Qué era el Camino Inglés? Pues el Camino Inglés, le damos el nombre del Camino Inglés metafóricamente, normalmente, porque no existía un camino inglés, sino que el camino inglés era concretamente el que recorría el camino que habían hecho arrieros, las mulas y compañía, porque decía concretamente Richard Ford que los ingenieros de la serranía eran los arrieros, los muleros, los contrabandistas de todo. Quiere decir que los ingleses se limitaban a recorrer un camino ya hecho. Le damos el nombre quizás por la frecuencia con que lo recorrían, el camino que recorrían, que no era nada más ni que nada menos que el de Gibraltar hasta Ronda, con todas las etapas que conllevaba el camino, que ya de la que podemos hablar cuando tú quieras. Bueno, evidentemente, si este camino llamado inglés se iniciaba en Gibraltar, en esta plaza militar anglosajona en nuestro territorio, sería porque precisamente las personas que allí habitaban, que serían súbditos de su graciosa majestad, ¿no?, serían militares, políticos. ¿Qué tipo de gente era la que venía de allí? Bueno, en primer lugar habría que hablar que ya sabíamos sabemos que la colonia inglesa de Gibraltar, pues en aquella época los militares estaba la guarnición, era muy abundante de militares, y sobre todo yo creo que en principio lo que tenían los militares en Gibraltar eran claustrofobia, tenían un territorio muy limitado, muy exiguo. Y yo creo que empezó la cosa con curiosidad de decir, vamos a andar un poquito, vamos a salirnos al aire libre, vamos a tener un poco de libertad, y después pocamente pues quedaron gastados totalmente con la belleza que encontraban, porque en el momento se encontraban con lo primero que encontraban eran los arcos locales, por ejemplo, ese territorio fantástico, con los árboles como un horizonte sin rendija, nada más que de árboles y después poco a poco pues totalmente quedaron encantados con lo que veían, lo que iban descubriendo. Para ellos era un verdadero descubrimiento todo lo que veían, los pueblos locales o las saucedas o llegar o ya cuando iban más adelante, yo qué sé, encontraron con la cola del gato, con los pinzapares. Es que no les faltaban atractivos ni bellezas que descubrir. Que lo que tenían delante los ojos era una verdadera maravilla. Aunque genéricamente se llama en singular el camino inglés, me figuro que las vías de penetración serían varias y distintas. Y también me figuro que, como bueno, la distancia hasta Ronda, que digamos era la meta más importante y principal de estos viajeros procedentes de Gibraltar, ¿cuáles eran esas etapas o puntos intermedios en el recorrido? Podríamos hablar precisamente había dos itinerarios fundamentales, habrían más, pero vamos, los más señalados
eran dos itinerarios. Uno que era a través de cogiendo el camino desde Gibraltar, siguiendo por las líneas, los conocales, hasta llegar a Gaucín. Y después Gaucín seguir ya por toda la serranía, recorriendo, por citarte alguno, Benalauría, Tajate, etcétera, hasta llegar a Ronda, que era la culminación. Y después había otro más breve, más corto, menos fatigoso que este, que era a través de Cortes, siguiendo la línea de Cortes y siguiendo la ribera del Guadiaro hasta llegar a Ronda, ya que los caminos eran dos. Y después, por etapas, se realizaba por etapas, exactamente. Normalmente el del camino el que llevaba por Gaucín se realizaba en 2 días, se salía de Gibraltar temprano, porque aquí hay que hacer otra incidencia, otra digresión. En Gibraltar cerraban las puertas al anochecer, al atardecer, con el sol cerraban las puertas y la abrían con el amanecer, que allí no entraba nadie cuando las puertas estaban cerradas, de modo que el viajero tenía que supeditarse a esperar que abrieran las puertas, salían al amanecer y llegaban a Gaucín aproximadamente a mediodía o un poco más tarde, sobre las 2 de la tarde, y lo que hacían era dormir en Gaucín y al día siguiente continuar hasta Ronda, que se trataba de 2 días, lo hacían en 2 días el camino. Por la parte de Corte era un poco más breve, incluso se podía realizar en un día. Incluso se hablaba de que había gente que por el camino de Gaucín, saliendo muy temprano y sin parar, reventados, llegaban a Ronda en el día. Los días de primavera, sobre todo. Los días de primavera, sobre todo, claro. Aparte que ya se hacía con un poco de el ánimo de competición, de decir a ver quién puede más entre los militares, a ver quién puede más, quién llega más lejos, quién lo hace menos tiempo. Lo que será el espíritu de competencia propia del militar trascendía también en ese aspecto, ¿no? Por supuesto. Oye, y te pregunto, Antonio, también, Gaucín es uno de los puntos, como bien has dicho, más interesantes de este camino, porque era parada y fonda para los viajeros. Sí. ¿Qué queda en Gaucín de esa época? ¿El recuerdo solamente en la atmósfera o hay algo tangible que se pueda ver allí? Yo diría que para los efectos de comparar época y época o unir una época con otra, yo diría que el castillo es lo de más relieve que tienen en Gaucín, porque es que además era una parada obligatoria llegar al castillo y contemplar desde allí Gibraltar. Para ello era, sobre todo para los ingleses, decirle el ánimo patrio reverdecía con él, cuando estaba viendo allí Gibraltar a lo lejos, le parecía aquello, y África más cercana. Y después yo creo que hay alguna fonda que ha quedado por allí con algún libro de recuerdos todavía incluso de los últimos tiempos del siglo XIX con escritura de viajeros y demás. Pero en realidad Gaucín pasa como ocurre con los pueblos de la serranía, no ha cambiado mucho y yo creo que anda por ahí todavía vigente el espíritu viajero por las calles. Incluso se ven allí que una de las poblaciones de la serranía de Ronda con una colonia de moradores británicos más importante. Casi la mitad de la población es anglosajona. Es curioso. Lo podemos considerar como herencia de aquellos tiempos, por supuesto. Sí. Bueno, como lugares interesantes que eran visitados por estos viajeros románticos del 19, tenemos que hablar de los alojamientos. Algunas veces desfenestrados totalmente y otras veces ensalzados, entre comillas, ¿no? ¿Qué nos podrías comentar sobre los alojamientos del camino y también sobre la comida que allí se ofrecía, el vino, en fin, ¿qué nos puedes contar de estos temas? Pues efectivamente, Rafa, los alojamientos, la crítica del extranjero, del viajero extranjero, normalmente no es demasiado acerba, ¿no? Y sin embargo, se ceban con los alojamientos y con las comidas, se ceban hasta la exageración. Y hay una razón de peso, que es que no podían soportar ni el aceite ni el ajo. Sobre todo el ajo era la crítica cotidiana de los viajeros, era el ajo, el olor a ajo, no podían soportarlo. Pero sin embargo, hay una alabanza grande del gazpacho, del puchero, eso en realidad lo aceptan bien la comida, te digo, salvo el ajo, las comidas la elogian bastante. Y después los alojamientos, por supuesto, reciben una crítica feroz de todo, porque hay que tener en cuenta que los alojamientos en aquella época eran normalmente las ventas y las posadas, lo que tenía era de entrada, tenían